Las estrellas, los planetas y las galaxias que giran en el cielo nocturno han cautivado a los seres humanos durante decenas de miles de años. Esta fascinación se ha entretejido en nuestra historia, dando forma a las religiones más antiguas que se conocen y guiando a las civilizaciones en su navegación por el planeta. Durante eones, estos cuerpos celestes lejanos permanecieron como un misterio, hasta que un fatídico verano nuestra relación con el cosmos cambió para siempre. Recuerdo haber visto el primer alunizaje de niño. Fue un momento crucial en la historia de la humanidad. El 20 de julio de 1969, cientos de millones de personas se reunieron frente a los televisores para ver con gran expectación a los primeros seres humanos que pisaban la superficie silenciosa y sin viento de la Luna. Pero, sin que los astronautas lo supieran, estaban bajo un asedio invisible. El entorno de radiación en la Luna es muy diferente al de la superficie terrestre debido a la mayor densidad de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas cargadas de alta energía. Los astronautas estaban siendo bombardeados por todos lados por la radiación del espacio. Minúsculos fragmentos subatómicos descendían sobre la tripulación a una velocidad vertiginosa. Ni siquiera sus gruesos cascos de policarbonato podían protegerlos del ataque. Los astronautas del Apolo 11 recibieron más radiación de la que una persona recibiría normalmente en 60 años en la Tierra. La naturaleza exacta de estos atacantes invisibles sigue siendo uno de los misterios del universo, lo que nos lleva a preguntarnos de dónde podrían haber venido. Misterios del universo, el enigma de los rayos cósmicos. El 14 de febrero de 1990, tras casi 13 años de misión para estudiar el sistema solar exterior, la sonda espacial Voyager 1 de la NASA captó una imagen extraordinaria. En esta imagen miramos hacia atrás, al sistema solar interior, y aparece la Tierra. Pero apenas se ve nada. Es solo un pequeño y solitario punto azul aislado, en medio de un mar de espacio vacío. La imagen de un punto azul pálido fue tomada por la Voyager 1, mirando hacia la Tierra a una distancia de 6.000 millones de kilómetros, justo en el límite del sistema solar. Es la foto más lejana de la Tierra que se ha tomado jamás, pero en términos cósmicos equivale al final de la calle de tu barrio. Tuvo un profundo impacto en la forma en que la humanidad veía su lugar en el universo. Cuando vives en la Tierra, puedes verte envuelto en límites y fronteras y en el nosotros contra ellos, pero cuando contemplas así el planeta, ves a la raza humana como un colectivo. Eso es la Tierra, son todas las personas que han vivido, todos los momentos felices, los momentos tristes, los grandes descubrimientos, las guerras, las tragedias, todo lo que es importante para nosotros como individuos, como sociedad y como especie. Todo está ahí, en ese píxel. Aunque la Tierra solo ocupa un píxel de la extraordinaria fotografía de la Voyager, no es el objeto más pequeño capturado en la imagen, y ni mucho menos está solo. Lo que no vemos en la imagen son todas las minúsculas partículas subatómicas que nos llegan desde vastas regiones del espacio, que se encuentran a millones, miles de millones de años luz de distancia. Billones de partículas impregnan casi cada centímetro de nuestro universo, flotando en los vastos espacios entre planetas y galaxias. Muchas de estas partículas fluyen suavemente, invisibles e inadvertidas, mientras se mueven a través del vacío. Sin embargo, de los tranquilos mares cósmicos surge una fuerza diferente, una marea subatómica que ruge en la oscuridad, los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son el nombre que se le da a la radiación de alta energía procedente del espacio. La palabra rayo en rayo cósmico es engañosa. Se remonta a la década de 1920, cuando sabíamos que se trataba de una irradiación que nos llegaba desde el espacio, pero no conocíamos su naturaleza exacta. Hoy sabemos que los rayos cósmicos están formados por partículas de materia cargadas.
Se trata de partículas completamente normales, iguales a todas las demás. Lo único especial es que se mueven a una velocidad increíble. Estas partículas extraordinarias y de altísima energía se mueven como balas, atravesando el universo sin control, mientras se dirigen hacia las costas de nuestro pálido punto azul. Nos bombardean constantemente, nos llegan desde todas las direcciones del cielo. Son tantos los rayos cósmicos que impactan en la Tierra que es difícil cuantificarlos. Son billones y billones. En el vasto tapiz del universo, los rayos cósmicos destacan como un misterio perdurable, demasiado fugaces para captarlos y demasiado rápidos para observarlos directamente. Son partículas que se producen de forma natural en todo el universo. Es de suponer que comenzaron como partículas normales y algo las atrapó y les dijo, ¡adelante! Y la pregunta es, ¿qué las acelera hasta alcanzar velocidades exorbitantes? La idea de que estamos rodeados por un universo minúsculo e invisible se remonta a más de 2000 años, mucho antes del nacimiento de la astronomía moderna. En la antigua Grecia, los filósofos Leucipo de Mileto y Demócrito de Abdera propusieron una teoría radical. Fue la idea del átomo. Es una palabra griega que significa indivisible, y la idea era que si se seguía dividiendo un pedazo de materia, se convertiría en trozos cada vez más pequeños. Pero al final habría uno más pequeño que no se podría dividir, el trozo indivisible. Aunque no teníamos la tecnología para comprender de qué estaba compuesta la materia, seguíamos pensando en ello. Y eso se refleja en un periodo en el que la filosofía y la ciencia estaban intrínsecamente unidas. Si eras filósofo, eras científico y viceversa. Me gusta pensar que hoy, en parte, sigue siendo así. La idea de que el mundo pudiera estar compuesto por materia tan minúscula resultó demasiado extravagante para muchos pensadores prominentes y permaneció inactiva hasta los siglos XVIII y XIX, cuando los rápidos avances en química revivieron la antigua idea griega. El átomo siguió siendo la unidad teórica más pequeña de la materia hasta principios del siglo XX, cuando el físico británico Thomson y uno de sus alumnos, Ernest Rutherford, hicieron dos descubrimientos impactantes. Thomson descubrió que en los átomos hay partículas individuales particulares con carga negativa, llamadas electrones. Unos 13 años más tarde, Ernest Rutherford descubrió que el átomo tenía un centro muy denso y diminuto que llamamos núcleo, con carga positiva, alrededor del que se mueven los electrones. Demostró que el núcleo mismo podía dividirse a su vez en protones y neutrones. El número de protones en el núcleo determina el tipo de átomo, como el hidrógeno, con un solo protón, o el plutonio, con 94. Lo sorprendente es que, como el núcleo es muy pequeño y el electrón orbita muy lejos, los átomos son en realidad en su mayor parte espacio vacío. De hecho, las personas y todo lo demás son principalmente espacio vacío. Los átomos son realmente muy pequeños. El ojo humano puede ver cosas del tamaño aproximado de un cabello humano, que tiene alrededor de 1 millón de átomos de ancho. Pero el núcleo es mucho más pequeño. Si el átomo tuviera el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo tendría el tamaño de una fresa, y un electrón tendría aproximadamente el tamaño de una célula humana. Y lo que es más, sabemos que protones y neutrones están formados por partículas aún más pequeñas llamadas quarks, así que nuestra imagen de los átomos es muy diferente a la de los antiguos griegos. Todo el universo está formado por átomos, que se unen para formar objetos sólidos o chocan aleatoriamente en materia menos densa, como los líquidos o el aire. Durante la mayoría de las interacciones, los átomos mantienen su integridad estructural, conservando su órbita distintiva de partículas mientras se mueven. Pero las cosas cambian a medida que nos alejamos de la relativa estabilidad de la superficie terrestre y nos adentramos en la abrasadora radiación cósmica del cuerpo más grande y volátil del sistema solar, el Sol. Sin el Sol, la vida en la Tierra no sería posible. Lo necesitamos para calentarnos y como fuente de energía. Pero el Sol también es peligroso, ya que es la fuente de radiación cósmica más cercana que tenemos. El núcleo central del Sol es un entorno increíblemente caliente y denso.
Las temperaturas alcanzan millones de grados Celsius y se producen reacciones nucleares que proporcionan energía a la estrella. El Sol fusiona átomos de hidrógeno para formar átomos de helio. Fusiona 600 millones de toneladas de hidrógeno a helio cada segundo. Las partículas atómicas se mueven tan rápido en ese calor extremo que en lugar de rebotar entre sí como en la atmósfera terrestre, se adhieren entre sí, lo que libera enormes cantidades de energía. Es el mismo proceso que ocurre en una bomba de hidrógeno, excepto que en el núcleo del Sol es como 100.000 millones de megatones de bombas de hidrógeno detonando cada segundo. Esa energía se calienta en el núcleo del Sol y se propaga gradualmente hacia afuera. Cuando esa energía llega a la superficie, se emite en forma de luz óptica, es decir, luz que podemos ver. Pero no solo es luz lo que se emite al sistema solar. Gracias a sus campos magnéticos, el Sol libera grandes cantidades de partículas al espacio. El Sol es magnético. Su campo magnético tiene aproximadamente la misma fuerza que el de la Tierra y también tiene un polo norte y un polo sur. Lo que ocurre es que a medida que el Sol gira, el campo magnético se enreda y se complica cada vez más y se vuelve más fuerte. En los lugares donde el campo magnético se enreda mucho suceden cosas complicadas. En primer lugar, impide que el Sol se caliente en ese lugar concreto, así que se forman esas manchas oscuras que llamamos manchas solares. Sigue haciendo bastante calor, la superficie está a miles de grados, pero es más fría que los alrededores, por lo que parecen oscuras. También pueden producirse explosiones en las que las líneas de campo se rompen o se reorganizan violentamente, acelerando las partículas en el proceso. Se producen erupciones solares cuando el Sol se ilumina y recibimos una llamarada de radiación. Pero a veces hay material real, plasma, que se expulsa de la superficie del Sol, la denominada eyección de masa coronal. Las partículas de estos eventos intermitentes se suman al flujo ya constante de partículas que fluyen del Sol todos los días. Recibimos átomos, pero también partes de átomos, protones individuales y núcleos ionizados y electrones. Todo eso forma lo que se llama el viento solar y puede tardar días en llegar del Sol a la Tierra. Este viento allana el camino para las partículas de rayos cósmicos de mayor energía. Los rayos cósmicos son como los trenes, tienen que seguir las vías. En este caso, las vías del tren son líneas de campo magnético. El Sol tiene este viento solar que se mueve hacia afuera a cientos de kilómetros por segundo, y al hacerlo, arrastra el campo magnético del Sol en largas líneas que se extienden por todo el sistema solar. En esencia, el viento solar coloca estas vías de tren que permiten a los rayos cósmicos salir a gran velocidad por todo el sistema solar y más allá. Estos rayos cósmicos, transportados por los vientos solares, se dirigen hacia la Tierra a velocidades vertiginosas, cubriendo los 149 millones de kilómetros que separan el Sol del planeta en cuestión de horas. Los rayos cósmicos pueden tener un efecto perjudicial para la vida en la Tierra. Pueden dañar nuestro ADN, producir radicales libres y cosas por el estilo que, con una mayor exposición, provocan enfermedades como el cáncer. Estos rayos serían mortales para la vida en la Tierra si no fuera por nuestro importantísimo escudo atmosférico, la magnetosfera. La Tierra es como un imán gigante. Tenemos un núcleo fundido compuesto de hierro y otros metales pesados. Y este núcleo es magnético. Así, a medida que la Tierra gira, crea un campo magnético a su alrededor. Cuando el viento solar choca con el campo magnético de la Tierra, interactúa con él y distorsiona su forma. De modo que el campo se interrumpe en el lado cercano y se extiende hacia afuera en el lado posterior. Eso es la magnetosfera. En esta demostración vamos a explicar cómo la atmósfera y el campo magnético de la Tierra protegen la vida en ella. Aquí tenemos un ejemplo de la atmósfera terrestre con todos los átomos y la composición química de la atmósfera. A mi izquierda tengo unos vasos precipitados con diferentes tipos de objetos que representan los tipos de radiación y partículas con los que podría interactuar la Tierra. Estas clavijas representan el tipo de luz, la luz visible, la luz óptica, que es la que ven nuestros ojos. Es el tipo de luz que no supone ningún problema si llega a la Tierra. Voy a coger dos clavijas y las voy a hacer rodar hacia abajo. Como veis, llegan hasta la superficie de la Tierra. No interactúan mucho con la atmósfera terrestre. Estas clavijas representan la radiación de alta energía. Este es el tipo de luz que es perjudicial para la vida en la Tierra. Cuando las hago rodar, quedan atrapadas en la parte superior de la atmósfera terrestre y no llegan a la Tierra.
El campo magnético de la Tierra también desempeña un papel importante en la protección de la vida en la Tierra. Por ejemplo, estas bolas magnéticas representan el viento solar del Sol. Y al hacerlas rodar, el campo magnético de la Tierra las detiene por completo y no llegan a la superficie. Los rayos cósmicos tienen que seguir las líneas de campo magnético, por lo que cuando un rayo cósmico impacta en la magnetosfera terrestre, no hay ninguna trayectoria que lo lleve a la superficie de la Tierra. Se ve empujado hacia atrás y sale disparado detrás de la Tierra hacia el espacio. La magnetosfera de la Tierra difiere de la de otros planetas del Sistema Solar, como Venus y Marte. Sus campos magnéticos no son muy fuertes, por lo que no tienen una magnetosfera muy desarrollada. Sus superficies no están tan protegidas de las partículas de alta energía que las bombardean desde el espacio. La magnetosfera es la última defensa de nuestro planeta contra los rayos mortales del Sol, preservando la vida de todo lo que se encuentra debajo de ella. Pero no es un escudo perfecto. Las variaciones en la fuerza y el impacto de los vientos solares pueden distorsionarla, lo que permite que algunos rayos cósmicos solares se filtren en la atmósfera y causen estragos en los átomos y moléculas que lo rodean. Un átomo tiene un núcleo con carga positiva y un número igual de electrones con carga negativa para equilibrar la carga positiva, lo que hace que el total sea cero. Pero los electrones pueden eliminarse. La ionización es el proceso por el cual un átomo pierde sus electrones, y lo que queda es un ion con carga positiva. En lugar de ser neutro, lo que queda tiene una carga eléctrica neta. Hasta cierto punto, los rayos cósmicos ionizan los átomos de la atmósfera superior, lo que da lugar a fenómenos como la aurora boreal o la aurora austral, las luces del norte y del sur. Las observaciones de que la atmósfera está ionizada nos llevaron a buscar alguna fuente de radiación que pudiera ser la causa. ¿Era la atmósfera? ¿Era el suelo? ¿O venía del espacio? En 1912, el pionero físico austriaco Victor Hess se lanzó a los cielos para tratar de determinar el origen de esta radiación. En aquella época ya se conocían los rayos cósmicos, se podían detectar y se pensaba inicialmente que había materiales radiactivos o algo similar en el suelo que producía estos rayos cósmicos. Si así fuese, cabría esperar que la intensidad de los rayos disminuyera a medida que se ascendía por encima de la superficie terrestre. Hess utilizó un electrómetro para medir la radiación ionizante a diferentes altitudes. El electrómetro de Victor Hess tenía un conductor muy fino en su interior, y como ese conductor era capaz de captar la carga eléctrica de la ionización de la atmósfera, se desviaba, y se podía utilizar la cantidad de desviación como estimación no medida del grado de ionización de la atmósfera. Descubrió que cuanto más subía en el globo, mayor era el nivel de ionización. La conclusión obvia es que estos rayos cósmicos deben provenir del Sol. Se puede comprobar. Se puede medir la cantidad de rayos cósmicos que llegan desde arriba en un día normal y luego hacer lo mismo durante un eclipse. Si el nivel de rayos cósmicos disminuye durante el eclipse, entonces se debe al Sol. Pero si se mantiene igual, debe provenir de otra fuente. Hess tuvo la oportunidad de comprobarlo el 17 de abril de 1912. Millones de personas miraron al cielo mientras la luna se interponía lentamente entre la Tierra y su estrella, sumiendo al mundo en una oscuridad casi total. Durante este eclipse solar, el globo de Hess se elevó más de 2000 metros para lograr un avance científico. Realizó experimentos cuando la luz del Sol estaba bloqueada y descubrió que seguía registrando la presencia de rayos cósmicos. El histórico vuelo de Victor Hess demostró sin lugar a dudas que otra fuerza desconocida catapultaba partículas invisibles hacia la Tierra. Algunas de ellas proceden del Sol, pero el resto provienen de otra fuente en el espacio. Pero el misterio crucial seguía sin resolverse. ¿Qué eran esos potentes rayos y de dónde procedían? Los rayos cósmicos son difíciles de ver porque tienen mucha energía y se mueven muy rápido, y porque en la mayoría de los casos, cuando un rayo cósmico impacta en la atmósfera, interactúa casi inmediatamente y produce un conjunto de otras partículas. Lo que llega al suelo no es la partícula del rayo cósmico primario, sino una lluvia de partículas secundarias producidas por la colisión de ese rayo cósmico primario con moléculas de la atmósfera.
Una forma de detectar los rayos cósmicos es buscar estas partículas secundarias utilizando un dispositivo llamado cámara de niebla. Voy a coger hielo seco, que está muy frío, es dióxido de carbono sólido, y lo voy a poner en la bandeja para mantener fría la cámara de niebla que nos ayudará a ver los rayos cósmicos. Mientras esperamos a que se enfríe la bandeja, rociaré la cámara con alcohol. Hay fieltro en el fondo. Y lo que quiero hacer es saturarlo con el alcohol. Lo que va a pasar es que el alcohol del fieltro se evaporará y el gas del alcohol llenará la cámara. Pero a medida que el gas se acerca al fondo, se enfría. Esto hace que el vapor de alcohol se sitúe ligeramente por debajo de su punto de condensación. Una vez que se alcance el equilibrio, en unos 10 minutos, veremos algunos rayos cósmicos utilizando este dispositivo. Inventada a principios del siglo XX, la cámara de niebla le valió a su creador, Charles Thomson Rees Wilson, el premio Nobel. La cámara expone las partículas ionizadas condensando el vapor a su alrededor a medida que pasan, lo que las hace visibles al ojo humano. Y así es como se ven los rayos cósmicos. Lo que ocurre es que la partícula subatómica del rayo cósmico golpea una de las moléculas del vapor y la ioniza. A medida que esos iones se mueven a través del gas, crean una pequeña estela de nubes detrás de ellos. Los rayos cósmicos que vimos en la demostración tendían a brillar en diagonal hacia abajo, lo que sugiere que proceden de fuera de la Tierra. Si fueran de la Tierra, las trazas habrían tendido a ir hacia arriba. Es un poco más difícil determinar si provienen del Sol o de alguna fuente lejana. Probablemente sea una combinación de ambos. En las décadas transcurridas desde la invención de la cámara de niebla, los investigadores han ideado nuevas formas de analizar estas partículas con instrumentos altamente especializados que nos permiten observar su mundo oculto. Bajo las montañas nevadas de los Andes argentinos se encuentra el observatorio Pierre Auger. Este emplazamiento de 3.000 kilómetros cuadrados alberga 1.600 tanques de polietileno sellados, cada uno con 11.000 litros de agua pura. Estos tanques pueden ser la clave para las observaciones más precisas de los rayos cósmicos hasta la fecha, gracias a la llamada radiación Cherenkov. La radiación Cherenkov es el equivalente a un estampido sónico, pero con luz. Al igual que se produce un estampido sónico causado por la onda de choque de algo que se mueve más rápido que la velocidad del sonido, se produce este tipo de emisión de luz causada por algo que pasa más rápido que la velocidad de la luz. Puede parecer extraño al principio, porque se supone que nada puede moverse más rápido que la luz. Pero esa afirmación significa que nada puede moverse más rápido que la luz en el espacio vacío. La luz que viaja a través del aire se mueve más lentamente que en el espacio vacío. La luz que viaja a través del agua se mueve aún más lentamente. Toman partículas que se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, en el espacio o en el aire, y las hacen pasar por un detector que normalmente contiene agua u otro fluido. Al pasar se emite cierta luz o radiación electromagnética, y eso es lo que se conoce como radiación Cherenkov. Son como destellos azules de luz que se han visto en los detectores de partículas. Y produce una especie de choque electromagnético en forma de cono. La geometría del cono indica en qué dirección se desplazaba la partícula, y si la rastreas puedes obtener una indicación de dónde procedía en el cielo. Entre 2005 y 2022, el observatorio Pierre Auger detectó más de 2.500 rayos cósmicos de energía ultra alta con energías superiores a 32 exaelectronvoltios o 32 millones de billones de electronvoltios, siendo el más alto de 160 exaelectronvoltios. Pero no son los rayos cósmicos más energéticos que existen. El ingenioso uso de métodos indirectos para analizar los rayos cósmicos
se remonta a la década de 1980, cuando científicos de la Universidad de Utah fueron pioneros en una nueva e innovadora instalación conocida como FlySight. El observatorio FlySight consistía en una serie de espejos dispuestos de forma análoga al ojo compuesto de una mosca. Cuando un rayo cósmico atravesaba la atmósfera, al chocar con las moléculas de la atmósfera, dispersaba la luz ultravioleta. Cada uno de esos espejos podía reflejar la luz ultravioleta en un detector. Casi una década después de su puesta en funcionamiento, el FlySight detectó algo realmente asombroso. En 1991, el experimento FlySight detectó una partícula que llamamos Oh My God. Era el rayo cósmico más energético jamás detectado y el objeto más rápido aparte de la luz que jamás hayamos detectado. Esa partícula viajaba a una velocidad cercana a la de la luz, tan cercana que es imposible cuantificarla. Sería el 99,999999% de la velocidad de la luz, con tantos nueves que es mejor no contarlos. La cantidad de energía que provenía de esta partícula de rayos cósmicos era absolutamente enorme. Como si alguien lanzara una pelota de béisbol a 100 kilómetros por hora, concentrando toda esa energía en algo que era una millonésima parte del tamaño de un protón. Para que un rayo cósmico con tal energía llegue a la atmósfera, debe haber sido creado por algo más poderoso que nuestro Sol. Pero, ¿qué tipo de entorno podría ser capaz de crear una aceleración tan notable? Aquí en la Tierra podemos crear partículas mediante descargas eléctricas u otros medios, acelerarlas y controlarlas utilizando campos magnéticos. Los antiguos televisores de tubo de rayos catódicos utilizaban campos magnéticos para barrer un haz de electrones de un lado a otro. Una versión más grande de esa tecnología crea partículas cargadas en el vacío y las acelera utilizando imanes. El Gran Colisionador de Hadrones es una de las cosas más complicadas que ha construido el ser humano. Es un enorme anillo de 27 kilómetros de circunferencia situado a 100 metros bajo la superficie de la Tierra. Los haces de partículas de electrones contenidos dentro de las paredes del Gran Colisionador de Hadrones se mueven a una velocidad extraordinaria, alrededor de la que se conoce como la pista de carreras más rápida del planeta. Se aceleran en direcciones opuestas, se dejan libres, se hacen chocar entre sí y luego se observan todos los restos que producen. Pero la cantidad de energía que producen es muy pequeña en comparación con las partículas que ve el FlySight. La energía más alta que podemos producir en el Gran Colisionador de Hadrones es de unos 13 billones de electronvoltios. Pero los rayos cósmicos de mayor energía son entre 1 millón y 10 millones de veces más energéticos que eso. La única forma de alcanzar energías más altas en un acelerador sería hacerlo más grande para que la distancia recorrida alrededor del bucle fuera mayor. En el espacio eso no es un problema. Allí se dispone de las escalas de distancias necesarias para que las partículas alcancen velocidades muy altas. Un posible acelerador de estas partículas son las ondas de choque que se propagan por el espacio. Este concepto es similar a la radiación Cherenkov, pero en lugar de una pequeña partícula que viaja más rápido que la luz a través del agua, se trata de una enorme cantidad de energía que viaja más rápido que el sonido a través de un gas. El espacio contiene grandes nubes de gas y polvo. Por lo tanto, pueden darse situaciones en las que se produzca algún tipo de explosión cósmica. Y la energía de la explosión choque contra el gas lo comprima y obliga a esta región comprimida a moverse a través del gas más rápido de lo que lo harían las ondas normales. Eso es una onda de choque. Cualquier cosa que se mueva rápido en el espacio puede generar una onda de choque, pero el catalizador más común es una supernova. Una supernova por colapso del núcleo es un enorme suceso explosivo que tiene lugar cuando una estrella masiva llega al final de su vida. La fuerza de la gravedad que tira hacia abajo ya no puede ser contrarrestada por la fusión que tiene lugar en el núcleo. Y cuando el núcleo colapsa, se produce una enorme explosión que hace estallar la estrella. Toda la masa de la estrella, o una gran parte de ella, será expulsada de la superficie en una explosión. Se producirá una capa de escombros que se expande desde el lugar donde estaba la estrella. Y esas capas son lo que llamamos restos de supernova.
Estos restos de supernova son muy bonitos, son muy coloridos y parecen muy delicados. Hemos medido su velocidad y son increíblemente violentas, algo así como 1000 veces la velocidad del sonido. Esto genera una enorme onda de choque que viaja a través de cientos o incluso miles de años luz, destrozando todo lo que encuentra a su paso. Las partículas del espacio que quedan atrapadas en estas ondas de choque se reflejan una y otra vez a través del frente de choque y se aceleran. Cada vez que cruzan el choque, ganan un poco de energía y se vuelven más rápidas hasta que finalmente alcanzan la velocidad de la luz. Básicamente, se mueven tan rápido que ya no se reflejan, escapan del choque y viajan por la galaxia como rayos cósmicos. Una vez que los rayos cósmicos escapan de la inmensa fuerza de sus ondas de choque, son libres de lanzarse al vacío cercano del universo. A medida que estas partículas cargadas viajan por el espacio, interactúan con los diferentes campos magnéticos con los que se encuentran, por lo que sus trayectorias se desordenan un poco. Este desorden magnético dificulta el rastreo de los rayos cósmicos hasta su origen. Pero algunos rayos cósmicos dejan pistas. Mientras se precipitan a través de la oscuridad, estas partículas ultrarrápidas producen minúsculos destellos de luz en forma de rayos gamma. Un rayo gamma es un tipo de luz que tiene una energía superior a 1.000.000 de electronvoltios. Es una partícula de muy alta energía, pero no tiene carga, lo que significa que los campos magnéticos no la afectan. Los mecanismos que producen los rayos cósmicos pueden por sí mismos producir rayos gamma, pero los rayos cósmicos pueden chocar con otras partículas e ionizarlas o excitarlas. Y esos procesos producen rayos gamma de forma natural debido a las energías de los rayos cósmicos involucrados. Si ves rayos gamma, no estás viendo dónde nació el rayo cósmico, estás viendo dónde está terminando su vida al chocar contra algo. Sin embargo, los rayos gamma indican un lugar que no está muy lejos de donde nacieron los rayos cósmicos. Muchos de ellos no viajan muy lejos antes de detenerse. Dependiendo de las circunstancias, los rayos gamma podrían indicar dónde se producen los rayos cósmicos. Sin embargo, los rayos gamma tienen sus propios problemas de detección. A pesar de estar compuestos de luz, no pueden verse con el ojo humano. Con el ojo humano podemos ver muchos colores preciosos, pero solo vemos una pequeña fracción del verdadero espectro de colores que existe. Tenemos la luz visible normal, la que utilizamos todos los días. Si tomamos esa luz y la hacemos más energética, se convierte en luz ultravioleta que no podemos ver. Si la hacemos aún más energética, obtenemos rayos X. Hay una forma de luz aún más energética que los rayos X, son los rayos gamma. Para nuestros ojos existe un enorme universo invisible. Por eso construimos observatorios que nos permiten detectar los tipos de radiación que no podemos ver con los ojos. Con el fin de revelar este universo invisible, los investigadores de la NASA enviaron un par de ojos digitales al abismo del espacio exterior. Lanzada en 2008 y bautizada en honor al pionero de la física de partículas Enrico Fermi, esta revolucionaria máquina se conoce como Observatorio Fermi. En el Observatorio Fermi hay un detector, el telescopio de gran área. Los rayos gamma entran en un medio donde en ocasiones se convierten en electrones y positrones, y esas cargas, a medida que se mueven a través del detector, pueden ser rastreadas. Tras años recopilando datos de las profundidades de la Vía Láctea, el telescopio Fermi nos ha proporcionado una perspectiva radicalmente nueva de la galaxia. Utilizando datos recopilados durante 60 meses, los investigadores han construido un mapa del cielo que nos rodea, iluminado por un haz de radiación gamma potente pero invisible. En este mapa podemos ver todo tipo de fuentes de radiación gamma en el universo, incluidas fuentes dentro de nuestra galaxia, como restos de supernovas y púlsares, y cosas fuera de nuestra galaxia que vemos como puntos brillantes de emisión salpicados por encima y por debajo del plano de la Vía Láctea. Entre 2008 y 2012, los investigadores que buscaban el escurridizo lugar de origen de los rayos cósmicos utilizaron el telescopio Fermi para monitorizar la radiación gamma alrededor de dos restos de supernovas, IC443 en la constelación de Géminis y W44 en Aquila. Los investigadores observaron una característica distintiva en la radiación gamma que destellaba en los cielos oscuros, la prueba irrefutable del origen de los rayos cósmicos.
Sabíamos que había partículas energéticas asociadas a algunas fuentes de rayos gamma, pero no sabíamos con certeza si esas partículas eran electrones o protones. Pero hay algo que hacen los protones y que los electrones no hacen. Si los protones energéticos chocan con otros protones, pueden formar una partícula llamada pión. Mientras observaba estos dos restos de supernova, Fermi detectó pruebas de la presencia de piones. Fue la prueba de que esos restos tenían protones energéticos asociados a ellos. La última prueba que necesitábamos para ver que los restos de supernovas son, de hecho, una fuente importante de rayos cósmicos. Fue como un viaje de 100 años. Hess descubrió hace 100 años que había rayos cósmicos que venían de más allá de la Tierra y el Sol, y nos llevó todo ese tiempo empezar a sospechar que las explosiones de supernovas podían ser las responsables. Demostrar que las explosiones de supernovas son las causantes fue muy satisfactorio. Es agradable tener un misterio, pero lo es aún más pensar que lo has resuelto y demostrarlo. Las supernovas representan una de las explosiones más poderosas del universo conocido, pero no son las únicas fuerzas capaces de generar rayos cósmicos. En lo alto de la lista de otros sospechosos se encuentran los agujeros negros supermasivos. Un agujero negro es cualquier objeto colapsado que tiene una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sabemos que cuando las estrellas grandes explotan, a veces se crea lo que llamamos un agujero negro de masa estelar que pesa aproximadamente lo mismo que el Sol. Pero los agujeros negros pueden crecer acumulando material en su entorno, formando a veces un disco a su alrededor. Un agujero negro supermasivo, como su nombre indica, es mucho más grande y pesado. Los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias han acumulado tanto material que tienen una masa equivalente a millones o miles de millones de soles. Aunque estos objetos extraordinarios tienen fama de engullir todo lo que encuentran a su paso, también tienen una notable capacidad para emitir materia. A veces, los agujeros negros pueden emitir lo que llamamos chorros. Se trata de material que queda atrapado en el disco de acreción y acaba siendo expulsado del agujero negro debido a los campos gravitatorios y magnéticos extremos que se producen cerca del horizonte de sucesos. Estas corrientes de partículas de alta energía se lanzan al espacio en haces estrechos a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando algo viaja a estas velocidades increíbles a lo largo de millones de años luz, genera enormes ondas de choque. Y estas ondas de choque podrían ser otro lugar donde los rayos cósmicos de muy alta energía se aceleran de forma natural. Los agujeros negros supermasivos son los objetos más grandes que contienen sus galaxias anfitrionas, pero están sujetos a cambios, moviéndose a medida que la compleja red de estrellas que los rodea se desplaza con el tiempo. Las galaxias en sí mismas no son objetos estáticos, crecen y evolucionan. Una de las formas más importantes en las que pueden evolucionar es a través de lo que llamamos colisiones de galaxias. La colisión de galaxias no es más que la gravedad en acción a gran escala. A lo largo de miles de millones de años, las galaxias pueden acercarse gradualmente unas a otras y colisionar. Es como el colapso definitivo de un tren a cámara lenta que implica cantidades inimaginables de energía. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, colisionará en un futuro lejano con la galaxia de Andrómeda, dentro de unos 4.500 millones de años. Y en ese proceso, la estructura de la Vía Láctea cambiará para siempre. Las galaxias pueden contener desde millones hasta cientos de miles de millones de estrellas. A menudo se encuentran en cúmulos, donde están unidas por la gravedad con miles de otras galaxias. Estamos hablando de una inmensa estructura, unida por la gravedad, que tiene millones de años luz de diámetro y contiene billones y billones de estrellas. Estos cúmulos también pueden transformarse con el tiempo, formando supercúmulos aún más grandes y creando los eventos más energéticos del universo desde el Big Bang. Si bien sus fusiones proporcionan otra pista sobre los orígenes de las ondas de choque que producen los rayos cósmicos, los cúmulos de galaxias también plantean un nuevo misterio. La existencia de los cúmulos de galaxias demuestra que las galaxias no están distribuidas uniformemente por todo el universo. La materia tiende a agruparse y en los lugares donde no se agrupa hay regiones gigantescas de espacio vacío. Son los vacíos cósmicos. Son las regiones que no tienen una alta densidad de materia luminosa y parecen vacías.
No están completamente vacías, solo tienen una densidad de materia menor en comparación con las estructuras circundantes. En la primavera de 2021, uno de esos vacíos desafió todo lo que creíamos saber sobre los rayos cósmicos. Los investigadores que supervisan el proyecto Telescope Array, una colección de más de 500 detectores cuidadosamente calibrados en el desierto de Utah, observaron cómo el rayo cósmico más potente detectado en décadas irrumpía en nuestra atmósfera. La partícula Amaterasu es el tercer rayo cósmico con mayor energía jamás observado. Tenía una energía de 240 exaelectronvoltios, en comparación con los 320 de la partícula Oh My God. La descubrió un equipo japonés al amanecer, por lo que la bautizaron con el nombre de la diosa japonesa del sol. Además de ser uno de los rayos cósmicos más energéticos que se han detectado, lo interesante de esta partícula es que parece provenir de un vacío, algo desconcertante. Los investigadores que reconstruyeron la trayectoria supuesta de la partícula Amaterasu la rastrearon hasta el vacío más cercano a nuestra galaxia, conocido como vacío local. Para los científicos es desconcertante que una partícula de tan alta energía pueda provenir de una dirección del cielo que aparentemente no conduce a ninguna parte. No hay objetos en esa dirección que puedan sufrir este tipo de colisiones energéticas que, según nuestra hipótesis, son las causantes de los rayos cósmicos. La pregunta es, ¿de dónde vino esta partícula? ¿Cómo llegó a tener tanta energía? Los rayos cósmicos siguen frustrándonos. Cuando finalmente consigues uno de estos objetos, lo miras y allí no hay nada. Así que o bien malinterpretamos cómo viajan estos objetos, o bien no son producidos por cosas energéticas obvias, sino por procesos invisibles y exóticos que aún no comprendemos. Entender los rayos cósmicos es importantísimo ahora que empezamos a mirar hacia el espacio. Muchos de los viajes que esperamos realizar en el futuro son largos y tendremos que entender mucho mejor los rayos cósmicos para poder construir naves espaciales que nos protejan como es necesario para sobrevivir a estos largos viajes. En julio de 1969, la tripulación del Apolo 11 disfrutó de una perspectiva única. Tuvo una vista sin precedentes de la Tierra, suspendida en un mar de oscuridad a casi 385.000 kilómetros de distancia. Pero mientras el equipo se maravillaba ante el pálido punto azul que tenía delante, vio algo más. Algo que no se había previsto. Vieron unos destellos de luz blanca. A veces parecía que se acercaban hacia ellos, a veces se movían de un lado a otro, y todos tenían formas diferentes, aproximadamente uno cada 3 minutos. Resulta que procedían de rayos cósmicos que, literalmente, atravesaban sus cabezas, y la energía de los rayos excitaba las células de la retina, enviando una señal al cerebro que indicaba que había un destello. En el globo ocular hay líquido que actuaba como un detector Cherenkov. Los astronautas estaban realizando un experimento de física de partículas sin darse cuenta. En los años transcurridos desde el histórico vuelo espacial del Apolo 11, docenas de astronautas afirmaron haber visto estos misteriosos destellos en sus viajes por el espacio. Sabemos que estamos expuestos a la radiación del espacio, pero no se puede ver, solo intentas no pensar en ello. Pero la idea de ver realmente esos rayos cósmicos y saber que te están golpeando, personalmente me parecía aterrador. Todos los viajes aéreos, incluso dentro de la atmósfera terrestre, conllevan riesgos. Los auxiliares de vuelo que pasan largas horas a miles de metros de altura pueden recibir el doble de radiación cósmica anual que los que estamos a nivel del suelo. Una persona en la Tierra recibe de media un rayo cósmico por segundo, lo que es menos que la cantidad general de radiación a la que estamos expuestos cada día por cosas como los detectores de humo, por ejemplo, o la radiación natural de la Tierra. La cantidad anual se mide en unidades llamadas sievert, y es aproximadamente 3 a 4 milésimas de sievert al año. En la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de altitud, en órbita terrestre baja, un astronauta se expone anualmente a una radiación cósmica 100 veces superior a la que recibiría si pasara el mismo tiempo en la Tierra. Esto equivaldría a someterse a unas 3.000 radiografías de tórax a lo largo de todo un año.
Se están llevando a cabo estudios para comprender cómo afecta la radiación espacial a la humanidad. Por ejemplo, estudiando la salud de las personas que han estado en la estación espacial y realizando un seguimiento de su salud a largo plazo. La radiación ionizante, ya sean protones de alta energía como los rayos cósmicos o fotones como los rayos X y los rayos gamma, es peligrosa. Es perjudicial para los seres humanos por su efecto ionizante, por el que las partículas pueden arrancar electrones de los átomos. Esto puede provocar mutaciones en el ADN de la persona expuesta, lo que aumenta el riesgo de cáncer, por ejemplo. Comprender el impacto de la radiación espacial en el envejecimiento del cuerpo humano es algo que tendremos que entender mucho mejor antes de adentrarnos en el espacio. El inmenso riesgo que asumen quienes se aventuran aún más lejos en el espacio exterior nos lleva a plantearnos complejas cuestiones éticas. El espacio es un entorno peligroso y tenemos que pensar detenidamente en la ética de enviar personas allí. Hay que preguntarse si tiene sentido que los seres humanos hagan esto o sería mejor enviar robots en su lugar. Pero esos robots tendrían sus propios problemas. Enviamos muchos aparatos electrónicos complejos al espacio. Y si un rayo cósmico con la energía adecuada golpea la parte equivocada del equipo, dejará de funcionar. Se pueden producir graves fallos en equipos que se han probado en la Tierra y que parecían funcionar bien debido a la mayor densidad de rayos cósmicos. A lo largo de los años, hemos desarrollado métodos para proteger los equipos eléctricos del daño causado por la radiación. Se puede intentar blindar los equipos, hacer que los equipos sean redundantes, y se puede intentar que sus elementos eléctricos sean más grandes y menos sensibles a los cortocircuitos. Son formas de lo que se denomina endurecimiento, para que los equipos sean más resistentes a la radiación. Pero muchos de estos métodos no se pueden aplicar al cuerpo humano. En cuanto a la protección de los seres humanos, lo único en lo que podemos confiar es en el blindaje. Se necesitaría algún tipo de material de blindaje que, ya sea por su densidad o por otras propiedades, impida que la radiación penetre demasiado en el interior de la nave espacial. Las sorpresas podrían ser alucinantes. Hoy se trabaja para enviar seres humanos aún más lejos, a 225 millones de kilómetros, hasta la superficie de Marte. La NASA pretende enviar una misión tripulada al planeta rojo en la próxima década. Un viaje que podría desvelar innumerables misterios científicos, al tiempo que supondría un peligro extremo para sus astronautas. Para llegar a Marte, habría que salir de la magnetosfera terrestre y pasar mucho tiempo, meses, posiblemente incluso años. Pasar tanto tiempo en una región del espacio desprotegida del viento solar sería muy peligroso. Una vez allí, el nivel de radiación de la superficie de Marte es 2,5 veces más alto que el de la estación espacial. Puede que no sea posible ir con seguridad a lugares como Marte o a otras estrellas. Y sería frustrante e irónico que no fuera porque no podemos alcanzar determinadas velocidades o no llevar suficiente comida, sino por culpa de estas diminutas partículas invisibles de las que no podemos protegernos. Con cada nuevo reto, llega una nueva frontera de descubrimiento. Los investigadores en curso sugieren que los futuros astronautas podrían luchar contra esas excavadoras subatómicas a su nivel, utilizando escudos a la misma escala minúscula. Lo que se espera con cualquier material utilizado como escudo es que a nivel atómico tenga la capacidad de absorber la energía de la partícula entrante y así no pueda penetrar más. Un buen candidato para ello es el hidrógeno, porque gran parte de lo que se encuentra en el viento solar son protones individuales, protones energéticos que interactúan fuertemente con los átomos de hidrógeno. El mecanismo sería la ionización, porque la partícula entrante tendría suficiente energía para desprender los electrones de los átomos, ionizar el gas, y esa energía estaría en otras formas. En forma de electrones libres y en forma de la luz que se emite cuando esos electrones vuelven a caer a niveles de energía más bajos. No es energía que penetre en el interior de una nave espacial donde los astronautas estarían expuestos a ella.
Una forma de obtener el hidrógeno podría ser tener mucha agua, por ejemplo, si estuviera disponible. Imaginemos un entorno con paredes de agua de 1 metro de grosor para proteger a los astronautas. Pero no es algo muy realista para lanzar al espacio debido al peso, al volumen y a la ingeniería. Que yo sepa, no existe ninguna solución mágica para la protección contra la radiación. Tal vez la solución a este problema no esté en las nuevas ideas, sino en las antiguas, en las que los futuros hábitats en otros planetas podrían hacer retroceder a los humanos miles de años. Lo mejor sería construir edificios subterráneos y meterse en cuevas. Eso significa que tienes mucho material encima y los rayos cósmicos tienen que atravesarlo para llegar hasta ti. Es un posible enfoque para Marte. Sabemos que existen indicios de la existencia de cuevas o estructuras subterráneas en Marte relacionadas con antiguas características volcánicas del planeta. Quizá resulte irónico que, para lograr los mejores avances científicos, tengamos que retroceder hasta vivir en cuevas, de la misma forma en que vivían los humanos hace decenas de miles de años. A lo largo de nuestro viaje de siglos de hallazgos en el universo oculto de los rayos cósmicos, hemos vislumbrado fuerzas invisibles más poderosas de lo que jamás se hubiera imaginado. Y sin embargo, estas minúsculas balas de cañón cósmicas siguen eludiendo nuestra comprensión. La búsqueda de los rayos cósmicos es como un crucigrama en el que no tienes ninguna pista y en el que además tienes los ojos vendados y te han quitado el bolígrafo. Hay que armar los rompecabezas a partir de información muy indirecta y limitada. Sin embargo, hemos sido capaces de reconstruir gran parte de la historia sin haber visto nunca un rayo cósmico directamente. Aprendimos sobre la naturaleza, sobre el universo y sobre nuestra existencia, estudiando tanto las partículas muy pequeñas como las estructuras más grandes de la naturaleza. Las unidades más pequeñas del espacio pueden contener aún más sorpresas que las que hemos descubierto en el universo más grande. Y las sorpresas que nos esperan podrían ser alucinantes.